Me hace acordar, primero buenas tardes, ¿no? Ustedes tampoco habían nacido. Bonavena, un boxeador que después muere, pelea contra Cassius Clay, que era un campeón. El argentino va a Estados Unidos a pelear contra Cassius Clay y todos le daban consejos cómo había que ganar a Cassius Clay, que era un fenómeno. Y digo, ustedes me dan muchos consejos, pero cuando me sacan el banquito me quedo solo en el ring y no hay nadie que te ayude y se encontraba contra el campeón. Bueno, me encuentro ya solito, me dejan en el banco. Vamos a empezar esta charla. La verdad que cuando me llamó esta mañana me había dicho por Facebook, le dije sí, no tengo problema, charlamos un poco. Le pregunto, ¿querés que vinculemos con el tema productivo? Me dice, no, cargale de ideas, proceso de la deuda externa, historia de la deuda externa, qué pasó en la Argentina, si siempre nos pasó lo mismo o esto es un hecho excepcional, si hay una línea histórica que algo nos pasa a los argentinos que ocurre recurrentemente. ¿Por qué cada 10 años tenemos crisis? Preguntas que rápidamente esta mañana me hacían. Y yo había dado una charla en un comité y había dado algunas ideas de cómo podíamos ejercer una defensa en este tema, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Pero lo que hablábamos recién con otro profesor es, nosotros no venimos con verdad absoluta. Un profesor, cuando habla, tiene más obligación de ser medianamente neutral, dar las distintas versiones, no cargarle como yo soy un político, usted le dijo bien, vengo de la dirigencia radical, soy un radical Frank Sinatra a mi manera, tengo algunas diferencias con algunos, pero lo que quiero decirles es, tengo un emplazamiento político, tenemos una historia, un compromiso, un partido que respondemos, con defectos, con virtudes, desde ese emplazamiento lo voy a hablar, para que ustedes no tomen lo que yo le digo como verdad revelada, que no tiene por qué ser, sino, como bien dijo el profesor, una categoría de análisis donde le tiene que servir a ustedes para provocar una idea, lo que le interesa estudia, profundiza, o si no dicen no me gusta lo que dijo, no es cierto, no coincido. Hay muchos prejuicios, romper prejuicios, dijo Einstein, es fabulosamente difícil, es más fácil romper un átomo que un prejuicio. Entonces en este tema hay mucho prejuicio. Pero rápidamente tengo que decir que el tema de la deuda externa no es nuevo en la Argentina. Prácticamente la deuda externa en la Argentina, si podemos poner una fecha así, Argentina tal cual nosotros llamamos, comienza en el año 1824. Y figúrense ustedes que en 1826 tenemos al Cabildo, en 1816 tenemos la independencia en Tucumán. Quiere decir que a los 8 años empezaron los niveles de endeudamiento. Todavía no éramos las Argentinas tal cual nosotros conocemos hoy, tan es así que el que se nos endeuda es el que tenía la representación de las provincias, que era la hermana mayor Buenos Aires, con Rivadavia, que tenía la representación y hace el primer empréstito, no en Estados Unidos porque no tenía liderazgo internacional, sino van a tener la historia que es Inglaterra, donde aparece la Baring Brothers, o Baring Brothers, que era el banco de ese momento. Después era Rothschild, después eran los distintos momentos, pero en ese momento la Baring Brothers era el banco central, diríamos, importantísimo que tenía Inglaterra. Y ahí ya vamos a empezar a ver, Rivadavia, un hombre del puerto, pide un crédito. Supuestamente el crédito era para hacer el puerto de Buenos Aires, supuestamente para hacer toda la parte de saneamiento, cloacas, inversiones, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, pagar algunas deudas que venían preexistentes de alguna provincia, que era la provincia de Buenos Aires. Pero la historia que a nosotros nos interesa rápidamente, porque yo le voy a hacer Bambi, es que toma un crédito de 1 millón de libras esterlinas. Para eso siempre hay que formar una comisión y gente que tenga vinculaciones con el país de origen, de Inglaterra. Entonces Robert Parkinson y todo un equipo de argentinos y ingleses naturalizados toman la comisión. Sale una ley, la ley dice, como no te dan la plata en efectivo, sino es en bono, ya vamos a empezar a ver bono, y había que hacer la cotización en bolsa, por las dudas la ley pone prevención y dice, de cada 100 pesos que nos presten, no nos pueden prestar menos de 70 pesos reales, hasta bajo la par 70 pesos. Va esta de comisión, la comisión logra conseguir que bajo la par sea 85, pero a la Argentina, llamémosle Argentina, le llega a 70 porque cobran comisiones. La Baring Brothers, la comisión esta que se cobraba ese 15% de diferencia para ellos. Se pagaron 2 años de intereses adelantados
se pagaron gastos administrativos y como no quedó claro si lo tenían que dar en efectivo la libra esterlina en ese momento, empezaron a mandar lo que se llama papeles que negociaban los comerciantes ingleses que estaban radicados en Buenos Aires y eran los que luego, de hacer otro canje bajo la par, entregaban. ¿Cuánto recibió la Argentina? 500.000 libras esterlinas. Pero firmamos por 1 millón. Esto está en todos los libros documentados, esto sí que no es, esto es versión oficial, esto no es ideología, esto es lo que ocurre. Así comienza la primera deuda externa. Y rápidamente, si quieren anotar, la Argentina tuvo 5 defaults en la historia argentina. Llamémosle de 1829, que vamos a ver, a 2001. 5 defaults, si quieren llamar 5 defaults y medio, después discutimos qué pasa ahora, pero 5 defaults para hablar así confirmadamente, de 1829 al 2001. El primer default se produce cuando muere Dorrego en la provincia de Buenos Aires, que era el que venía a imponer el federalismo en la Argentina. Asume Rosas el poder en 1829 y Rosas en 1829 declara el primer default porque no se podía pagar los créditos de la Baring Brothers. Este es el primer default. Después, para pegar un salto así rápido para después hacer los análisis de la deuda, nos encontramos que el segundo default es en 1890, que es realmente cuando se termina de pagar el crédito de la Baring Brothers de 1824, que generó un default en 1829, se termina de pagar con Juárez Selman, Carlos Pellegrini en 1890. Pero ustedes dirán, ¿qué pasó en 1890? Les quiero reflexionar rápidamente con ustedes. ¿Saben lo que pasó en 1890? Para después ir entendiendo los símiles de las crisis políticas que va teniendo Argentina y para que entendamos qué vinculación tiene deuda externa, crisis política, crisis de balanza de pago, el no tener los dólares para poder pagar y poder sostener la política en términos de sociedad. Y ahí nos vamos a dar qué pasa en 1890. En 1890, ustedes van a recordar rápidamente, ahora cuando le digo estaba el unicato de Juárez Selman, Carlos Pellegrini vicepresidente, hay toda una organización que se llama Unión Cívica, empiezan a prepararse un grupo de jóvenes de distintos partidos políticos, aparece Leandro Alem, aparece Mitre enojado con Roca, entonces hay una ruptura en el sistema conservador argentino donde Roca conducía el sistema con su pariente Juárez Selman, Mitre, que queda fuera del juego, acompaña a Alem a eso que se llamó la Unión Cívica y aparece lo que se llama la Revolución del Parque el 26 de julio de 1890, que hace pocos días hubo un homenaje. Y ustedes se dan cuenta por qué nace la Unión Cívica y con qué fortaleza nace. Aparece porque existe una crisis de balanza de pago, que era la crisis que nosotros estábamos hablando, el efecto diferido, de no poder pagar, tener imposibilidad de pago al exterior, no tener los dólares, tener deuda, tener déficits en el mercado. Y pasó una cosa, aparece el primer personaje que se llamó, para que ustedes después recuerden la historia y digan, ¿qué paralelismo, che? Aparece el caballo de esa época, porque apareció la primera convertibilidad y lo que explotó en 1890 fue la convertibilidad, la primera convertibilidad en la Argentina. Una correlación de peso-oro, donde no había todo el sistema, como ustedes ven, en el 2001 pasó en 1890. Y ahí, en ese contexto político, nace estos jóvenes de la Unión Cívica en el 1890 y como dicen todos los libros de ciencia política, ustedes se preguntan, ¿qué hacía Alem con Mitre si éramos tan intransigentes y una cosa tan distinta? Pero esto ya no tiene nada que ver con lo que quiere explicar la política. La revolución, dicen cualquier libro de ciencia política, nunca se hace una revolución si no hay parte de lo viejo que se convierte y se asocia a lo nuevo. Y Mitre era lo que hace científicamente esta prueba. Parte de lo viejo, parte del régimen, del roquismo, de la estructura de la generación del 80, hace la revolución con Mitre, con Alem, pero les pasa que se quedan en el camino. ¿Qué pasa? La primera pelea, negocian en mitad de camino con Roca, negocian, hacen su fórmula propia, y ahí aparece el 26 de junio de 1891 la creación de la Unión Cívica Radical, tal cual conocemos como Partido Moderno. Y ahí se produce una cosa que, si bien no tiene nada que ver con la deuda, es importante que ustedes lo tengan claro, es en esa revolución del 90 que están los jóvenes, que hay un default, por eso estamos hablando de eso, nacen 4 partidos políticos del siglo XX. Es decir, los jóvenes que conforman esa Unión Cívica van a ser 4 partidos políticos que van a tener algún nivel de gravitación en el principio del siglo XX.
porque ahí estuvo el fundador del socialismo, estuvo Lisandro de la Torre, demócrata progresista, estuvo Irigoyen, estuvo Alem, del radicalismo, y así se van conformando los partidos políticos del siglo XX. Pero fíjense la importancia. Pero la historia que quiero ver fue posible por la voluntad política de esos jóvenes, pero había unas condiciones objetivas que era la gran crisis económica, la crisis internacional, la ruptura de la convertibilidad, lo que explicó esa irrupción que se pudo decir, la revolución perdió pero el gobierno estaba muerto. Esta fue la frase porque asume después Carlos Pellegrini, toman el poder, seguimos haciendo revoluciones porque el radicalismo utilizó varios métodos, primero revolución, después abstención, después intransigencia y después ganamos por las urnas en 1916. Esto ya de pasado un aviso, no tenía nada que ver con el tema, pero digo para que vayan entendiendo cómo se producen los procesos. Tenemos un tema que en la época de Irigoyen, en el 16, que asume en el 16, en el medio está Alvear, y terminamos el 6 de septiembre del 30 por el primer golpe de Estado, que ustedes van a ver esos sistemas cívico-militares, cuando decíamos 50 años de golpe de Estado cívico-militar, es el 30 de 1983, que aparece la bisagra con el doctor Alfonsín. Esos 50 años con Uriburu empieza la ruptura, porque nosotros habíamos bajado la deuda, prácticamente no teníamos deuda con Irigoyen. Con Alvear tuvimos un poquito de deuda, pero tuvimos un crecimiento espectacular a tasas chinas espectaculares en la época de Alvear. Tuvimos la creación de YPF, de yacimientos petrolíferos fiscales, yacimientos carboníferos, toda la infraestructura, que era una infraestructura de desarrollo autónomo, empezamos a crear con Irigoyen y con Alvear y manejamos muy bien el tema de la deuda externa. Rápidamente le quiero pegar un salto para después analizar el tema del que estamos hablando. El otro default que tenemos es en la época de la crisis del 30. Y ustedes recuerdan que la crisis del 30 fue mundial. La crisis del 30, default tuvo Estados Unidos. Y quiero contarles que default es un término que no inventó la Argentina. Nosotros tuvimos 5 default, dijimos. Bueno, quiero contarles que Alemania tuvo más de 100 default. Es cierto que ustedes me pueden decir, pero tiene más historia y más largo, ¿sí? Pero tuvo 100 default. España tuvo más de 200 default. Inglaterra tuvo miles de default. Estados Unidos tuvo default, sí, tuvo default. Tuvo default cuando, por ejemplo, en la guerra de secesión, que fue en 1860, cuando definen los procesos de definir si los algodoneros del sur triunfaban o triunfaban el industrialismo en el norte, gana el norte y niegan la deuda de la secesión porque decían que era un tema injusto, el tema de la esclavitud, niegan la deuda externa y no hubo ningún problema. Y en la crisis del 30, que la gran crisis la tiene Estados Unidos con una gran recesión espectacular, ahí ustedes van a acordarse una cosa porque quiero que vean qué respuestas dan ellos cuando tienen crisis, por eso estamos tratando de cargar de caja de herramientas todo este esquema. ¿Cuál es la respuesta que da? Y ahí estaba en el 30 Huber de presidente. Huber era un hombre liberal, republicano, y quiso dar la respuesta de López Murphy. Digo así para que me entiendan por símil. No hay que cuidar el gasto público, hay que equilibrar las cuentas, no importa la recesión, el Banco Central tiene que cuidar su reserva, todo un sistema de ajustar, y cuando se dieron cuenta estaban perdiendo las elecciones y Estados Unidos estaba en una hiperrecesión espectacular. Tuvo que venir Roosevelt, que gana después del 30, lo que se llamó el New Deal, el nuevo programa. El nuevo programa plantea todo un cambio estructural porque ahí entra lo que se llama, el New Deal viene con la teoría keynesiana. Keynes de Inglaterra, pero había establecido una teoría muy buena que servía bien para Inglaterra, pero que después se expande, que es que cuando hay recesión es como una bomba seca, a veces hay que mojarla un poquito para que funcione, y una vez que se tira el agua funciona bien y se normaliza totalmente. Hay una etapa donde hay que romper la teoría de mercado, hay que romper la teoría de que el Estado no interviene, sino realmente si hay que poner financiación aunque no se tenga, porque hay que sobar la bomba para que funcione y salga agua. Entonces, digo esto para que metáfora y nos entendamos cuál era la teoría que había que generar empleo, si era necesario hacer pozos, tapar pero generar empleo. Digo, este era el concepto, la filosofía para que se entienda, pero había que tener empleo porque había que tener consumo, porque si no había consumo no había industria, es decir, crear un círculo virtuoso. Esta fue la teoría keynesiana y larga parte un montón de no pago. Y larga una cosa que esto está muy oculto, diríamos, en lo popular.
confiscación de todo el oro disponible entre los particulares, incluido empresas extranjeras dentro de Estados Unidos. Y esto se hizo. Entonces, porque ¿a dónde quiero llegar yo? Le voy dejando ya que lo pactado debe cumplirse. Nosotros tenemos en el subconsciente que lo pactado debe cumplirse. ¿Y para qué firmaste? Y si firmaste tenés que cumplir. Y jorobate si firmaste. Digo, ¿vieron ese concepto privado que uno tiene de la vida para jugarle sobre todo a los otros? Somos muy severos. Si firmaste, pagá. Y si dijiste 10 veces más, jorobate, tenés que pagar. Ese es el concepto que te van vendiendo. Porque yo quiero contarles es que esas cosas no son de casualidad. El poder en cualquier mundo, en cualquier lugar, para que se sostenga tiene que generar, no la verdad, tiene que generar verdades permanentes, porque el poder no se puede sostener con armas todo el tiempo, tiene que generarse con consenso de las víctimas o las futuras víctimas, de los damnificados o de la sociedad, como quieran llamarles. Pero la única forma que se sostiene un poder es creando verdades, que haya consenso aún del que va a ser víctima, y para eso hay que repetir, pero para eso hay que tener un ejército en los medios de comunicación que hablen a favor de la teoría del poder y de la teoría de los que crean la verdad. Pero para eso hay que tener universidades, y para eso hay que financiar a los que piensan parecido, y para eso hay que facilitarle a todo aquel que piensa parecido al sistema, tenga que ir a estudiar donde facilita el sistema, se enseña el disquete, y después se vienen a los propios países a repetir la historia, y son los que se llaman después los verdaderos anestesistas de las sociedades, que hacen que aparentemente cuando se toma la vitamina no duela tanto cuando se toma el remedio, y hagan la explicación, y encima después cuando haya que pagar te convence que si no pagás sos un inmoral, tenés culpa, no importa si quedás sin empleo, si le falta comida a tus hijos, porque lo primero que hay que hacer es cumplir con la palabra empeñada. Es decir, arman un sistema, capaz que le estoy exagerando y provocando, pero para que se entienda que esto se trabaja, y esto lo habla muy bien Foucault en Vigilar y Castigar, en biología, en biotécnica, en lo que significa el biopoder, cómo se trabaja psicológicamente y cómo el poder tiene que crear su verdad. Yo no le sigo a Ernesto Laclau, pero le tuve que leer a Ernesto Laclau para entender, por ejemplo, qué es hegemonía, universalismo y verdad. Y explica muy bien esto porque tiene que ver con la decisión que van tomando los argentinos en los distintos momentos. Por eso le estoy hablando de este tema del poder. Noel, sí. Una acotación. Ellos el año pasado dieron economía política. Y la primera palabra que yo pongo arriba es poder. Y la segunda, política. Más allá de que el concepto de economía política, pero lo pongo en vertical, casualmente porque todo lo que vos estás diciendo está casi en unísono con lo que desarrollamos de esta cuestión del poder que va condicionando institucional y por tratados el tema. Entonces voy a ser más rápido así. No, pero te digo, viene espectacular por lo que estás diciendo. Entonces, Ernesto Laclau habla hegemonía, universalismo y particularismo, un libro, ¿no? Ernesto Laclau es un profesor que murió hace poco. La mujer es Moffett, una francesa, que después escriben también otro libro. Él es argentino, pero estudió mucho tiempo en Inglaterra. Después vino de asesor de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, pero por eso digo, lo leí para entender algunas cosas que disiento con él, pero hay verdades como el marxismo, que para hacer interpretación, al marxismo hay que leerlo, porque tiene interpretaciones, métodos de interpretación que son espectaculares. Sin ser marxista, los que quieren entender en serio economía y entender política, leen Marx, toman lo que tienen que tomar como método de interpretación y análisis para poder llegar a algunas soluciones. Y en esto ustedes van a ver, Laclau es de origen marxista, después filomarxista, después supera esto, pero siempre tiene esta formación, ¿no? Bueno, Erich Hoffmann, el historiador más importante del siglo XX, es de origen marxista, pero es uno de los profesores más respetados, murió ahora, más respetado del siglo XX. La historia del siglo XX, alguien que quiera leer completa la historia del siglo XX, se llama Ciclo Corto del siglo XX y el Ciclo Largo del siglo XIX, porque él considera que el siglo XX comenzó en 1917 con el comunismo que gana por primera vez en Rusia, y termina el siglo XX cuando cae la Unión Soviética en 1991. Esa es del siglo XX para él desde su perspectiva, pero este es un tema aparte. Acá donde quería llegar al tema del poder es que cuando hablamos de hegemonía, universalismo y particularismo, ¿qué quiere decir esto para que tengan claro? Un gobierno
Una corporación. Dijimos que no se puede tener armas todo el tiempo, hay que tener atrás, pero no se puede usar todo el tiempo armas. Tiene que haber consenso para poder vivir, desarrollar, pero a la vez tiene que aceptarse las reglas de convivencia. ¿Cómo se hace, se preguntan estos analistas, para que un interés particular, mi negocio particular, ustedes lo compren como propio? Ese es el esquema del poder. ¿Cómo hacemos que mi negocio, lo que va a hacer funcionar para mí, no para ustedes, yo les venda de que el interés particular de esta empresa y de este gobierno, ustedes tienen que comprar que son valores de ustedes? Ese es el trabajo de los científicos que están alrededor del poder. ¿Y cómo hacen? Dice, bueno, un interés particular pueden comprar un tiempo y no es sustentable. Un interés hegemónico puede tener poder, pero tampoco es sustentable en el tiempo. Lo que tenemos que hacer es que sea un valor universal. Y el valor universal es cuando todos compraron, mayoritariamente compraron como valor propio lo que es ajeno. Y eso es lo que se llama la peor derrota cultural. Porque la peor derrota que existe en la dependencia es la dependencia cultural. Comprar valores ajenos creyendo que son propios y defenderlos como propios. Ese día el imperio ganó, los grupos ganaron porque no necesitan balas, sino es publicidad un poco, aparato, periodista, insistencia y la batalla está ganada. Esto es lo que me parece a mí, en gran parte tengan en cuenta esto que dije, porque van a entender qué nos fue pasando con la deuda externa, porque pasaron partidos políticos, pasaron gobiernos, y siempre tenemos una explicación, pero no nos va bien. Este es el mensaje final, pero lo que les quiero decir, ustedes van a ver otra crisis que tuvimos es en el 70, y en el 70 también tuvo el mundo. ¿Cuál fue el negocio del 70? Les cuento rápidamente, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto, doctor? Bueno, se organizan los árabes y dice, vamos a crear la OPEC. Cuando crean la OPEC, hacen un monopolio, oligopolio del petróleo. Aumentan en forma espectacular los barriles de petróleo, la crisis del 73. El mundo industrializado necesita petróleo. Entonces Europa, Estados Unidos tienen que ver cómo hace. Estados Unidos tiene más forma de defenderse que Japón y que Europa, y entran en un problema espectacular, una recesión, y generar dólares y generar la moneda. Todavía no estaba el euro, pero digo para hablar así, el euro para hablar rápido entre nosotros, pero no estaba en ese momento. Se encuentran que empieza a haber un excedente espectacular de los árabes, pero los árabes tampoco tienen un sistema financiero adecuado para colocar. Entonces necesitaban, paradójicamente, del sistema europeo, del sistema japonés y del sistema americano para colocar esos petrodólares, que sí tienen el sistema. Ahora, ¿cómo fue el sistema? Como Europa estaba en recesión y había algunas recesiones en Estados Unidos, no se podían prestar a sí mismos ni a sus empresas. Entonces, ¿cuál era el negocio? Había que obligarle inteligentemente a los países en desarrollo, subdesarrollados, a que se endeuden aunque no necesiten. ¿Escucharon ese concepto? Había que tomar la decisión política porque había excedente, tasa de interés que se le pagaba a los petrodólares y había que generar la diferencia de tasa, hacer colocar, y es la orquesta que empezaron a armar. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿tomaban los gobiernos en ese momento democrático ese discurso? No. Y entonces si no tomaban ese discurso, ¿qué había que hacer? Y ahí van a ver ustedes que no es casualidad, porque ¿qué tiene que ver la política con lo que estamos hablando? Empezó un sistema dominó a caer la democracia en América Latina. Cayó Chile porque había que endeudar, cayó Brasil, cayó Argentina. Cuando nos dimos cuenta, por efecto dominó, respondiendo no solo a esto, porque alguien que sepa, que haya leído me dice, no, pero mire doctor, que también cayeron por la Guerra Fría, cayeron por el sistema de la doctrina de seguridad de Estados Unidos, que estaba viniendo el comunismo, que estaba muy fuerte. Es cierto, esa es gran parte de la explicación, y lo que estoy diciendo yo también complementa esta información política. Es decir, por un lado la doctrina de seguridad nacional, había que defender el hemisferio que no era comunista, había venido la revolución cubana en el 59, que estaba completándose y podía expandirse en el mundo, había ganado Allende en Chile, que era, diríamos, pro-comunista, por decir así, o una izquierda muy fuerte, que no aceptó a Estados Unidos. Esto de los petrodólares va complementando, ahí vienen las dictaduras, y ahí vamos a hacer rápido un análisis argentino para no mezclarnos. El modelo argentino de 1976 aparece un personaje otra vez muy parecido a Cavallo, Martínez II.
Digo para que se acuerden. El primer personaje, que no me acuerdo, en 1890, habrá un ministro de Economía, que si no me equivoco, se llamaba García. ¿Era Pinedo? No, Pinedo fue en el 30. En el 30 y pico, que crea el Banco Central Socialista. Pero bueno, lo que quiero decir es, yo lo que le voy dando marco de referencia para que vayamos entendiendo, y aparece en el 76 un sistema que es perfecto. La Argentina prácticamente no tenía deuda. Cuando cae Isabelita, cae por problemas de crisis política, pero así en el verso de crisis económica. Debíamos aproximadamente, escuchen ustedes este número que debíamos, 7.000 millones de dólares. Eso es todo lo que debíamos. 7.000 millones de dólares. Al Fondo Monetario. Sí, organismo internacional. 7.000 millones de dólares. Es decir, era un monto totalmente manejable. ¿Qué hizo la dictadura? La dictadura hizo una cosa atroz, aparte del tema de la deuda de sangre, que es un tema que para otra clase no es para, pero sí quiero decir, estoy hablando de deuda externa. Lo que hace es dar liberación a la cuenta corriente. ¿Qué quiere decir esto? Le voy a traducir. Que las empresas y las corporaciones que están en Argentina puedan endeudarse en el exterior sin notificar al Banco Central y sin tener autorización de gobierno, como hace cualquier país serio del mundo, para evitar crisis, corrida y política macroeconómica tengan un inconveniente. Ahora, aparte de esto, ¿qué significa eso? Como había excedentes de petrodólares, recuerden ustedes, en Europa, el endeudamiento, la empresa que tenía acceso al crédito en el exterior, lo tenía muy barato. Doy un ejemplo para exagerar. En Europa conseguía al 0,50, al 1%, y venían y lo colocaban acá al 10, 15 y 20%. Sin trabajar, ganaban la diferencia del que tenía que pagar el país. Esto lo que empezó a aparecer es una desindustrialización en la Argentina. Empezó a aparecer un desempleo. A todo eso, dicen, hay empresas que andan muy bien. Y ustedes van a ver una frase que les voy a dejar ahora. Empieza una política, ¿cómo nos desarman el petróleo? Porque ningún país del mundo entregó su petróleo si no perdió una guerra. No hay país en el mundo que haya entregado su petróleo si no perdió una guerra. La Argentina fue el único país del mundo que entregó su petróleo en la época de Menem, que completan el círculo, sin haber perdido una guerra. Fíjense lo paradójico, la Argentina mágica esta que tenemos. ¿Y cómo hicimos? Empezamos a construir YPF, no Argentina. Como YPF tenía una hiperrenta, el tema petróleo es un negocio en cualquier parte del mundo donde hay una diferencia abismal entre el barril que se consigue, lo que se vende. Es espectacular el negocio del petróleo. Tan es así que es uno de los negocios más importantes del mundo. Armas, petróleo, medicamentos, hoy tecnología. Nos encontramos que dicen hay que endeudar YPF. YPF tiene que ser garante. Escuchen esto, el endeudamiento no es para que YPF reciba plata. YPF tiene que ser el garante que endeudamos YPF y es para otra cosa la plata, para dar subsidio a las corporaciones, a las empresas. Entonces YPF empieza a sobreendeudarse y después va a aparecer hiperendeudada YPF y en un momento dado se va a hacer, con la época de Menem, decir, che, hay que privatizar esto, que este negocio no es rentable. Pero lo armaron ese negocio, esto es lo que quiero que entiendan, un negocio hiperrentable. Utilizaron como pretexto, sirvió de garante y usaron la plata para otra cosa. Y rápidamente, para no hacerlo tan largo el proceso del 76 al 83, Cavallo aparece en 1982 presidente del Banco Central. ¿Qué resolución toma Cavallo? Fíjense cómo van armando los negocios, así se van a dar cuenta. El gran endeudamiento argentino no era del Estado. El gran endeudamiento argentino era de las empresas amigas del Estado. Ahí aparece la riqueza de Techín, van a empezar a ver los crecimientos espectaculares de grupos económicos muy importantes en la Argentina. El gran endeudamiento era del sector privado concentrado en la Argentina. ¿Y saben qué ocurrió? No fue por una resolución del Banco Central en 1982, antes de entregar el poder, estatiza y nacionaliza toda la deuda para que paguemos los argentinos, la deuda del sector privado de un grupo concentrado de la Argentina. Esto quiero que me entiendan, chicos, para que entiendan lo que estamos viviendo. No es un acto aislado. Por eso hablamos de proceso, por eso hablamos de poder, por eso hablamos de anestesia, por eso los periodistas de ese momento hablan el mismo discurso que los periodistas de hoy.
Por eso los políticos que endeudaron son los que hablan que hay que pagar. ¿Ustedes no vieron que los que endeudaron son los primeros que dicen que hay que pagar si no da vergüenza? Mírenle, estudien algunos si se detienen. A ver, ¿quién endeudó y quién dice que hay que pagar? ¿Quién hace esto? Y es científico el tema. Digo, ¿a qué hay detrás de esto? Porque a todo el mundo hay que mirar a qué interés responde. Porque una cosa es la ideología, otra cosa es la política y otra es qué interés juega. Y de acuerdo a qué interés juega, ustedes tienen que ir entendiendo por qué tiene esa posición, porque si no, no entendés. Y esto es lo que pasó. Esto nos dejaron con un endeudamiento espectacular. Partimos de 7.000 millones cuando vino Isabelita y entramos a la democracia en 1983 con 45.000 millones. Nos aumentaron 7 por 7, 49. 7 veces más la deuda a cambio de nada. Y donde encima aparecemos siendo deudores la sociedad argentina a través del Estado porque los particulares quedaron sin deuda. ¿Qué negocio? En 1983 asume la democracia y empezamos con 3 problemas centrales que voy a tratar de pasar rápido para que se entienda el tema. Heredamos 3 problemas: derrota de la guerra de Malvinas, un endeudamiento, lo que se llamó la deuda de sangre, que fue la matanza genocida espectacular de la dictadura de 30.000 desaparecidos, y por otro lado un genocidio industrial, laboral y un endeudamiento espectacular. Fueron los 3 desafíos que recibe la democracia en 1983. Por eso que el doctor Alfonsín dice, al mismo tiempo que tenemos que resolver los temas, tenemos que crear los instrumentos, porque estábamos desarmados, se nos había diezmado la clase política, no había experiencia, 50 años cívico-militar, no hubo continuidad, no hubo formación de cuadros, era una cosa dificilísima. Armar una democracia, había que jugar a la Junta de Comandantes, que es un tema que me encanta, el tema de derechos humanos, pero este momento no es para hablar de eso, no quiero desviarme del tema. Tuvo todo un esfuerzo que resolver y Alfonsín le dio mucha importancia al tema de la deuda de sangre, que ustedes conocen la historia, la Junta de Comandantes, toda la historia. Después verán los retrocesos que tuvo la democracia. Y 6 meses santos tiene que irse Alfonsín, porque Alfonsín, ¿qué trató de hacer? Que es lo importante. A veces se fracasa, pero lo importante no es lo mismo la actitud de alguien, y esto es lo que deben valorarse muchas veces, no en él, sino en general. Una cosa es tener una actitud de dignidad, y decir, esto no me gusta, no quiero, no puedo. Otra cosa es decir, bueno, ante la imposibilidad, estado de necesidad, me veo forzado a hacer tal cosa. Es una explicación. Ahora, lo que no es explicable es que los bomberos voluntarios de entrada digan dónde hay que firmar en blanco a los organismos internacionales. Esta es la actitud imperdonable de muchos argentinos que tienen tinta y firma autorizada. Esta fue la actitud del argentino. El doctor Alfonsín con Grispum, les voy a recordar, trató de armar lo que dijo: si los acreedores están organizados con el BID, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, y tienen una organización central, los deudores tenemos que organizarnos. Y eso es lo que se llamó el grupo Contadora, que era organizarse para que los deudores puedan tener en un pie de igualdad, pelear condiciones. ¿Sabe cuánto duró eso? 16 días. Porque Brasil defeccionó y dijo que yo negocio aparte. Entonces empezó como sistema dominó a no entrar y se rompió el sistema. Pero eso fueron la teoría del poder que ustedes ven, empezó a funcionar, desilusionó Brasil y se frustró esa posibilidad. Y lo que van a ver es, esto me cuesta decir, pero ahí aparece en el radicalismo Daniel Mar. ¿Y quién es Daniel Mar? Ustedes por televisión le van a escuchar ahora a Daniel Mar decir que hay que pagar. Fue uno de los padres de la deuda, del endeudamiento de la democracia. Digo, con dolor. ¿Y quién es Daniel Mar? Se disfraza de argentino. Es un hombre de las consultoras internacionales. Es un hombre que tiene oficina en Estados Unidos. Es un hombre que es de ellos, es decir, de ellos viviendo acá. Entonces, es muy difícil trabajar cuando vos sos policía y ladrón al mismo tiempo. Esto, o sé policía o sé ladrón, pero policía y ladrón no funciona el negocio de que vos trabajes doble, porque a nosotros nos dejan en estado de indefensión. Y empezaron a inventar bonos, títulos, papeles. Y la verdad es que cuando nos dimos cuenta, terminamos con lo que ustedes conocen, la hiperinflación. 6 meses antes tuvimos que irnos al gobierno. Esto podemos hacer una explicación muy buena, todo lo que el logro de Alfonsín, porque esta gran ayuda de Alfonsín, pero esto no quiere decir que todo lo que hicimos bien. Cuando cuadriculamos el problema, en esto tuvimos serios problemas. Digo para que, si no, no sería honesto intelectualmente hablar de la deuda externa y saltear al radicalismo, si no tengo que decirle, pero la mayoría de la deuda del radicalismo es
lo que se llama el efecto inercial que tiene una deuda una vez que tomó un volumen y escala. ¿Qué quiere decir esto? Cuando toma una deuda de 45.000 millones y usted empieza a tener imposibilidad de pago, recauda menos y necesita incorporar nueva deuda para poder sostener el sistema, cuando se da cuenta naturalmente se va creciendo la pelota. ¿Y cuál era la explicación cuando yo le preguntaba, che, Lorenzo, pero digo yo como cualquiera de los que estábamos ahí cerca, pero yo veo que esta deuda no es sustentable, se agranda la pelota y esto en el tiempo tiene que tener un día. Mira, fulano, nosotros lo que tenemos que tener es confianza, que los mercados quieran hacer los canjes, entonces vamos reprogramando y nos dan 15 años, nos dan 10, después vemos cómo hacemos con otro bono. Pero estamos hipotecando el futuro. Digo lo que vamos a ver que todos se comportan de la misma forma hasta llegar ahí. Era patear la pelota, que se infle la pelota, mientras tengamos confianza entre los mercados. Tener confianza en los mercados significa hiperrenta. Como éramos país de riesgo, usted sabe que los países se califican por riesgo. Entonces, si se califican por riesgo Estados Unidos tiene un riesgo 0,01, Suiza tiene un riesgo 0,0. La Argentina, con la inflación que tiene, la imposibilidad de tal cosa, te toman 5 parámetros. No, la Argentina ya parte de lo que se llama la tasa LIBOR en Inglaterra. Ese es el piso y te empiezan a poner intereses para arriba. Entonces, no, la Argentina tiene el riesgo de 1000 y 1000 cada 100 equivale a un punto. Entonces, la tasa LIBOR, que supóngase 3.50, más 10 puntos más por el riesgo país. Por eso es que en un momento dado los liberales decían tenemos que evitar el riesgo país, y ellos no inventaban el riesgo país, pero no, hacían entrar el riesgo país, pero si no, el riesgo país lo que te hace es pagar una hipertasa espectacular. En esos niveles se dan cuenta usted, tener 13 puntos de tasa de interés a nivel internacional, cuando el dólar tenía una deuda, un interés del 1 o el 2%, en 5 años se te duplica la deuda. Es acumulativo, es una cosa espectacular. Y esto es lo que nos fue pasando a los argentinos. A los argentinos sufrimos, construyen unos pocos estos problemas. Esto es lo paradójico y lo que a veces delegitima a los partidos políticos. Por eso es que ustedes van a ver hoy que más que de partido político y se habla de democracia de candidatos. Pero no es una originalidad argentina. En todo el mundo civilizado, en Europa, hoy los partidos políticos están muy arrinconados. Hoy es democracia de candidatos. Y la verdad que democracia de candidatos es democracia sin responsabilidad. Porque alguien se equivoca, se va a su casa, no hay responsabilidad, no hay historia, no hay compromiso, no hay cuadro político. Lo mejor de un sistema, y así funcionan los sistemas cuando uno lee Sartori, todos los italianos estos que escriben espectacularmente, se van a dar cuenta que la verdadera democracia es la democracia de partidos políticos, que tiene responsabilidad, que tiene historia, que puede cumplir, que es castigada si no cumple, que puede volver, pero se va creando un sistema con seriedad. Y la verdad que todas estas economías y estos fracasos nos fueron creando este problema. Pero yo quiero llegar a la época de Menem para entender qué nos pasó también. Y en la época de Menem se viene con la historia de hay que pagar la deuda, pero no tenemos. Entonces viene Kissinger y lo que se llama la Trilateral Commission, que son los grupos económicos de Estados Unidos junto con Europa. Hay que pagar la deuda con activos sociales. ¿Qué quiere decir esto? Ah, ¿no tienen plata? Tienen que entregarnos los bienes acumulados sociales. YPF, teléfono, aerolínea, 40 empresas. Proceso de privatización masivo a velocidad intensa porque ustedes no tienen condiciones. Y ahí se dictan dos leyes espectaculares que consigue Menem, que se llamaba sujeto a privatización, que después ya se dictaba el decreto, un dictamen de la Comisión Bicameral, una ley madre marco que había autorizado, y iba a la privatización. Ahora, ¿cómo se privatizó? ¿Qué tiene que ver con la deuda? Te cuento. Vinculan deuda y privatización, por eso estoy hablando de esto. Le doy un ejemplo. Se privatiza Entel. Y entonces dice, ¿cómo cotizamos? Una experiencia. Los ingleses tenían bastante experiencia en un proceso de privatización. Algo habían privatizado en Inglaterra, pero en nombre del interés general, no como hicimos nosotros, ¿no? Y entonces el planteo que y aparte ellos tenían acciones doradas, se llaman. Acciones doradas es el Estado, aunque tenga minoría en cualquier paquete accionario, tiene derecho a veto. Se llaman acciones. Obviamente que acciones doradas en la Argentina con derecho a veto, eso no existe para ustedes, su desarrollo. Ahora, ¿cómo nos hacen el sistema?
Les cuento un ejemplo para que entiendan, turístico. Vamos a privatizar Entel. Entel, ¿cómo lo valorizamos a Entel? Porque tenía una deuda espectacular. Ah, no, la deuda, tenemos que crear un ente residual de Entel. En el ente residual de Entel tiene que quedar todo el problema laboral y tiene que quedar toda la deuda que tiene Entel. A la empresa hay que entregarla limpia de deuda y el proceso de privatización tiene que ser limpio. Entonces ya no fue quedando la deuda. ¿Van anotando? Se entrega la deuda a un ente residual del Estado, se entrega listo y se empieza a hacer la... ¿Y cómo evaluamos esta empresa? Inventar una teoría, es una teoría que existe, flujo de caja descontada, que quiere decir que potencialmente puede ingresar por año en esta empresa en un término de 15 años, esto es lo que vale la empresa. Digo así rápidamente explicado. Y el tema tarifa, en base a esto que van a recibir por año, más la inversión que hacen original, le agregan, como estábamos en la convertibilidad, dice, y no, en Argentina no había inflación, prácticamente casi había deflación, menos de cero. Nos agregan un articulito que dice, y será la tarifa en dólares y adicionada a la inflación que tenga Estados Unidos todos los años. Y Estados Unidos sí tenía inflación 1%, 2%, lo que pasa es que en 2 años equivale a un 30% más acumulativo. Parece inocente la cláusula, y por ahí tuvo un poquito más, hasta ahí nos meten adentro. Ahora, ¿cómo nos pagan? Y acá van a ver ya, como nosotros estábamos con crisis y imposibilidad de pago, los bonos en Nueva York y en las cotizaciones valían 15-18% del valor nominal. ¿Qué quiere decir? Nosotros debíamos 100, pero como había posibilidad de no pago, no teníamos capacidad de pago, estábamos con un problema, las empresas que iban a hacer consiguen que en las cláusulas de los convenios diga que se pueda pagar con bonos argentinos a valor nominal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ellos fueron al mercado de acciones y de bonos, compraron y pusieron 15 pesos y recibían 100. ¿Se entiende? Y vinieron a la Argentina y nos achicaron la deuda, que era el discurso. Nos achicaron la deuda nominalmente. Y ahí tenemos dos efectos espectaculares. Uno, nos pagaron 15%, lo que vale 100, pero lo más grave es que la rentabilidad estaba computada con el piso de 100, no de 15%. Entonces es la hiperrenta telefónica que ustedes ven en la Argentina, que pudo haber mejorado el servicio, pero cuando ustedes salen a otro lado no entienden por qué de Estados Unidos acá se compra una tarjetita y puede hablar una semana entera por $10 y acá te sale a hablar una fortuna. Entonces, ¿qué hicieron? Hiperrenta, compraron a 15, lo que valía 100, se dan cuenta, y esto multipliquen por las 40 empresas que se privatizó, lo hicieron con Aerolíneas Argentinas. Con Aerolíneas hicieron algo peor. Los españoles vendieron los aviones que eran nuestros, hicieron un leasing para tener la empresa porque tenían la línea de bandera, alquilaron aviones, vendieron los edificios que teníamos en todo el mundo. En París teníamos un edificio que vale una fortuna, lo vendieron. Entonces cuando nos devolvieron nos entregaron aviones con leasing y sin todos los edificios. Y una hiperrenta durante el tiempo que usaron y nunca pagaron. Una cosa, esto fue la privatización en la Argentina. Y esta fue la época de Menem, y donde aumentamos la deuda en forma espectacular. Viene, y ahí y ustedes tienen que darse cuenta qué es lo que nos va pasando con la convertibilidad, para acuérdense de Juárez Herman. ¿Qué es la convertibilidad? La convertibilidad es poner $1, $1, yo te paro la inflación, y ese fue el discurso que le vendió Cavallo a Menem. Ahora, eso razonablemente en el tiempo hace un shock y para la inflación, que es lo que anestesia de la gente que después va a ser los damnificados. La gente compra el verso y dice, no, pero si paró la inflación y me pudo endeudar en cuotas. ¿Se acuerdan ustedes que se hablaba del voto cuota? La gente defendía porque se pagaba en cuota un montón de cosas que antes era imposible. Pero lo que nos estaban dando cuenta que había una contraindicación es, como le llamábamos nosotros, como que usted tenga una diabetes, que es el enemigo silencioso que va carcomiendo los órganos. Eso era la convertibilidad. Y en la medida que más dure y usted no trate eso, más daño le hace al organismo. Eso hizo la convertibilidad con el retraso cambiario. Porque ¿qué hizo el retraso cambiario? Nos quitó competitividad en el mundo, no pudimos, las economías regionales se destruyeron, no podíamos competir,
los productores estaban sobreendeudados en dólares con tasas de interés altas, lo que implicó ese gran nivel de endeudamiento espectacular. Recuerda usted el peligro de remate que tenía Banco Nación con mayoría de los productores en Argentina y los distintos bancos. Entonces, la convertibilidad implicó en un momento dado lo que parecía como razonable, empezó a necesitar 10.000 millones de dólares por año para mantener la convertibilidad. En la medida que alguien esté dispuesto a financiar en el mundo, la convertibilidad se mantenía. En la medida que se corta la financiación, explota. El mundo y sus acreedores privados no estaban dispuestos a financiar 10.000 millones de dólares. El único que estaba dispuesto a financiar fue el Fondo Monetario Internacional. Y lo grave, según Dolor va a decir, pero vos sos radical o no sos radical. Sí, soy radical, pero quiero contarle que tuvimos un problema. Cuando nosotros ganamos en 1999 con el doctor de la Rúa, ganamos, se reúne Chacho Álvarez, de la Rúa, Federico Storani, Moró, otro equipo de la Alianza, Machinea, todos unos técnicos, y el debate fue, escuchen esto porque parece una cosa de antología. El debate es, ¿seguimos con la convertibilidad después de haber ganado 11? ¿O salimos de la convertibilidad? Se hace el debate, yo en esto tengo documentación, de que, y si no hay un libro de Bonelli, el periodista de Las Dos Voces escribe una tapa amarilla, un libro, lean de Bonelli, este debate en el edificio Sancor, se reúnen ahí en la calle Córdoba de Callao. Moró, Storani y Baglini se oponen y dicen hay que salir de la convertibilidad porque necesitamos para el año que viene 12.000 millones de dólares, nadie nos va a financiar, hay que pagar el costo político, pero la gente nos tiene que, creo que la gente quiere el voto cuota, ganamos, pero, y se decidió hacer menemismo con honestidad. Le estoy contando la historia real y esa fue la muerte, ese es el pecado original, que a los 4 meses el radicalismo ya no ganaba en la opinión pública la renovación parlamentaria, y es la crisis que se construyó, lamentablemente, por no haber salido de la convertibilidad, que era un piloto automático. Y esto es la metáfora que yo siempre doy, es un avión que va a 9.000 metros de altura, y hay una montaña a 12.000 metros de altura. Si usted quiere seguir con piloto automático, hay un momento que el avión choque con la montaña. Y eso fue la explosión y salida de convertibilidad. Porque el último año, miren lo que nos pasa, otra vez van a ver el manejo externo, ¿no? ¿Qué hace el Fondo Monetario? Nosotros con De la Rúa empieza a jugarse 3.000 millones de dólares del Banco Central, porque lo que quiero que tengan claro es deuda externa, financiación externa y fuga externa son gemelos. Y normalmente el endeudamiento externo está para financiar la fuga de las empresas, porque hay que tener los dólares para que se pueda ir. Entonces arman un endeudamiento para fugar. Se fuga por mes. 3.000 millones, esto es un aviso en el avión, cuando usted va, me estoy quedando sin nafta, te está avisando, hay alarma, y marzo 3.000, abril 3.000 y así sucesivamente, se oxigena un poco el sistema con el megacanje, ustedes recuerdan el término ese megacanje, con una alta tasa de interés, canje de bono, pero mayor endeudamiento, con mayor tasa de interés por el riesgo que tenía, blindaje primero en abril, megacanje en julio. Y para seguir sosteniendo no alcanzó eso. La Ana Kruger, que era la presidenta del Fondo Monetario Internacional, entrega 5.000 millones de dólares, que es la última financiación que nos dan en julio, y se nos va en fuga de divisas en una semana. Estábamos en el horno. Y seguimos en la convertida, y había que salir, muchachos. Esto digo, la crítica, esta fue la desgracia de hacer menemismo con honestidad, y nos comimos una bomba de tiempo que fue gastada, malversada y armada por Menem, la última etapa de la Rúa. Pero no contento con eso, lo llamamos a Caballo a que nos arregle el problema. El que había armado la bomba, el que nos había armado la historia, el Caballo de 1890, el Caballo del 30, el Caballo, digo Caballo para él. Le llamamos y dice, este tiene que tener la salida, la hoja en blanco que no tenemos. Se habían agotado los economistas nuestros. Digo, esto nos pasó. Viene Caballo, ministro de Economía. Me acuerdo que en los libros fue un revuelo, una discusión, una locura. Pero bueno, se estaba incendiando el país. Entra Caballo y Caballo hace el fracaso del siglo que ustedes conocen. Lo que empezó a hacer restricciones bancarias, corralito, después, bueno, viene la historia del corralón, la crisis. Y ahí viene la crisis del 2001.
y asume Duhalde, pero para llegar a Duhalde, fíjense lo que es la crisis, ¿no? Ahí sí era diputado nacional, yo asumí cuando cayó de la Rúa, diputado nacional. Les cuento la historia, el 6 de enero tomamos aviones privados, toda la Argentina, todos los diputados, porque el 6 de enero había que estar en Buenos Aires para votar la ley de emergencia, la que ustedes vieron que se votó, porque el país explotaba, es decir, el país se caía. Tan es así que en 15 días, noten esto, en 15 días cayeron 5 presidentas. Y desde Urquiza al 2001 habíamos elegido 54 presidentes, quiere decir que en 15 días la crisis de la salida de convertibilidad se comió el 10% de los presidentes. Solo había 2 granaderos en casa, no había poder. Se hablaba en ese momento de una salida de intervención internacional con el precedente de la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que intervinieron Austria, que era un país que no era viable en ese momento, después de la crisis que tuvo de anexión con el nazismo, intervienen el país y querían usar esa jurisprudencia para intervenir en la Argentina internacionalmente, porque no había capacidad de poder y de disciplina. Ese nivel se estaba discutiendo. Ahí dictamos la ley donde blanqueamos la salida de la convertibilidad, donde hay una devaluación de 1 a 3. Es una cosa fuertísima la devaluación. Ahí sí hubo devaluaciones, ahí hubo, ¿se acuerda usted lo que se llamó la especificación asimétrica? Todo costo que tuvo que pagar el Estado Nacional. Especificación asimétrica significa compensar a los bancos lo que iba pagando y perdía el otro. Y lo que hicimos es, diríamos, podemos ver 2 visiones. Una es, le financiamos con la devaluación, le regalamos la plata a los deudores, diríamos así. Y otro te diría, no, como a los deudores le inflaron artificialmente la cuenta, lo que hicieron es desinflar y poner la deuda en legitimidad que estaba. Son las 2 visiones, las 2 caras que uno puede mirar, pero realmente al Estado, más allá del discurso, la legitimidad de los deudores argentinos, la deuda se achicó en una forma espectacular. El grupo Clarín se benefició de una forma, estaba endeudado en dólares, había comprado todos los cables del país, que andaba comprando $1.000 por usuario, multiplico, debía $1.500 millones, solo en eso, una deuda de $3.000 millones, una devaluación 3 a 1 pasó a deber 1.000 en vez de 3.000. Y así las empresas, pero toda esa fiesta paga el pueblo argentino. Entonces, el efecto de evaluación hizo que las deudas aumenten, porque si había especificación asimétrica, había que compensar bancos, había que compensar, lo que había que analizar es cómo hacemos para achicar la deuda, que es la tesis que aparece en Lavagna. Lavagna en esto es un aporte que hace el doctor Alfonsín, muy amigo de Alfonsín, embajador en Bruselas, donde tenía una muy buena vinculación, un economista serio. Lo trae Nielsen, que en ese momento era bueno, porque ahora las declaraciones no me gustan, pero en ese momento era el que manejó, el secretario de Finanzas, diríamos, y el ministro de Economía, Lavagna. La dupla es la que maneja la ley Cerrojo, el canje de deuda, y dice, no tenemos posibilidad de pago, son 100.000 millones, en este momento debíamos 160.000 millones de dólares. Pero teníamos un PBI de 100.000 millones de dólares. Y esto es una relación que siempre se hace, no importa si ustedes toman dimensión de una cosa o de otra, pero se hace una relación. ¿Cuánto debes de deuda respecto a tu PBI? Nosotros estábamos debiendo 160%. Normalmente un país con problemas como Italia, y eso que tiene capacidad industrial, debe 1 a 1. Es decir, debe su PBI. Estados Unidos debe su PBI, pero tiene ejército y emite dólares para todo el mundo. Es diferente, ¿eh? Nosotros, si nos quedamos sin dólares, explotamos. Recuerden siempre, ese es el problema que tenemos. Y hay crisis política. Es totalmente diferente. Entonces, normalmente, un país con algún equilibrio tiene que deber 30% de su PBI, para tener una idea, 30, 40%. Deber 160, estábamos en el horno. Y aparte, se había aumentado la deuda por efecto de la devaluación. Entonces, en definitiva, el planteo era legítimo de hacer, dice, vamos a achicar. Pero los organismos internacionales le dicen aquí, no, mira, nosotros somos acreedores privilegiados. No dice en ningún lado, pero políticamente le dicen, a mí, achique de deuda al 65%, que le quería hacer los acreedores particulares, no. Al Fondo Monetario, vos no le hacés ningún toque. Le debés $1, paga $1. Al Banco Mundial, $1. Al BID, $1. Entonces Kirchner dijo,
a los organismos internacionales no se le hace la quita. Y ahí sacamos entonces 60.000 millones de dólares entre eso y deudas que tenían las provincias con organismos internacionales. Y sí, agarramos el universo de los acreedores privados, que fue 100.000 millones de dólares. Hicimos la quita. La verdad que cuando se empieza a hacer la reestructuración soberana de deuda, como se llama técnicamente, cuando se pone un cronograma, empieza muy eufórico el gobierno con la baña, y se dan cuenta que cuando está por vencer, que le quedaba una semana, porque tenía que ser voluntario el canje para que sea válido, solo había entrado el 45% de los acreedores. Para que pueda ser razonablemente tenía que estar más del 60%, porque si no, política y legítimamente no era viable ni se podía invocar una reestructuración soberana. Llaman al radicalismo y dicen, palabras más, palabras menos, necesitamos una ley. En 24 horas, muchachos, se nos cae el país. Ya era interés general, no era un problema de gobierno. Si se te cae el país, y esto era cierto, entonces se dicta la famosa ley Cerrojo en el 2004. La ley Cerrojo implicaba que los que entran al canje, los que entran al canje se benefician, los que no entran al canje quedan afuera y no entran nunca más. Digo así, traducido para que nos entendamos. Después ellos firman la cláusula Rufo, y eso ya el gobierno, y firman la delegación, que es lo que se venía haciendo normalmente, es decir, no son originales en nada aquí, Si la delegación de jurisdicción en Nueva York es lo que se hacía en todos los bonos y cotizaciones, firman esto, se produce gracias a la ley Cerrojo, entra al 72%. Y en el 2010 tienen que volver abren el canje, porque hay un sector importante, y ahí es donde, por eso se habla hoy de que el canje era el 92,4%, de cada 100 acreedores, digamos, en términos de plata, entró el 92,4%, un éxito. Para que se entienda, una quiebra, un concurso privado, que entre el 60% garantiza el éxito de un acuerdo. Esto entró el 92,4% de una reestructuración. Quedó 7% afuera. Y ahí es donde el grupo Singer, NML, que ahora estamos viendo, hay varios grupos que compran en Nueva York a 48 millones de dólares, compran la deuda argentina una parte, pero los 48 que ponen es lo que se le convierte hoy en 1.500 millones de dólares, con intereses, diferencia, cotización. Y eso en cualquier parte del mundo debe ser usura, ¿no? Y es de 48, una especulación, es tener información, es tener manejo de información no programada. Ustedes están escuchando que ahora se está queriendo denunciar la SEP, que es el símil de la Bolsa de Comercio Argentina, por algún tipo de estas maniobras que normalmente se hacen estas denuncias, y aparece un enriquecimiento espectacular. Y entonces, la pregunta es, si esta fue la historia argentina, nos podemos poner todo, yo creo que el Evangelio, y en esto no estoy haciendo ni un discurso, no tengo nada que ver con Kirchner, yo creo que Cristina Kirchner ya perdió, lo digo realmente, tiene la agonía del año que viene, no, esta es mi opinión personal, es lo que yo creo, así que cualquier cosa que yo esté diciendo no soy funcional a esto, sino soy funcional al sacrificio o menos sacrificio que tienen que tener los argentinos para adelante. Esta es la exposición que estamos haciendo, lo que estamos hablando en todos lados. Y entonces en esto no hay neutrales, en esto no nos podemos hacer distraídos, porque el Evangelio dice bien, cuando está Magdalena, que tiene la primera piedra, el que está libre de pecado. Y en esto la verdad, con sus más y con sus menos, nadie puede tirar la piedra en términos de responsabilidad política, no en términos personales, como partidos, estructuras políticas, como organizaciones, o algunos porque se beneficiaron y se enriquecieron, y otros porque tomaron decisiones equivocadas. Entonces, me parece que cuando tenemos un problema tenemos que parar la pelota y ver qué solución tenemos y tiramos parejo. Esto es sentido común. Y la verdad que cuando yo escucho a López Murphy, para dar un ejemplo, a Daniel Mar, a Melconian, a Kachanowski, y nombres así, digo para que se entienda, estos economistas que trabajan para el poder, que hablábamos de entrada, cuando el Papa era brillante,
es brillante, pero el Papa era brillante para todo el mundo, no había crítica. ¿Sabe cuándo se le critica al Papa? ¿Cuándo salen los economistas a criticarle? Cuando el Papa dice la globalización financiera es injusta y permite la concentración de la riqueza y genera pobreza y no resuelve la inclusión social, y aparecen los descartables, que es el término que usa el Papa, los descartables, los hombres descartables de los excluidos, y esto es un sistema injusto y perverso que no es producto de la naturaleza, sino es producto de la decisión del hombre que crea esta gran desigualdad, porque cada vez más riqueza, y resulta que el 1% concentra la riqueza, el 99% financia, y la mitad del mundo no tiene agua y cloaca. Y los niños mueren por todo el mundo. Entonces, este modelo no cierra, dice el Papa, sin que signifique que sea comunista. ¿Qué le contesta el Tea Party americano republicano? Le dice, el Papa es comunista. Como no se anima Cachanowski a decir eso, los economistas dicen, yo soy católico, estudié en escuelas católicas, pero el Papa, que yo sepa, y se hacen así los irónicos, tiene dogma de fe y no discute en cuestiones de fe. Ahora, en cuestiones de economía que él no sabe, que transita, puede equivocarse, y como lo está haciendo ahora que se equivoque, le tenemos que perdonar cristianamente, pero la verdad que no tiene razón nada lo que está diciendo. Sí, salieron a morderle al cuello, es decir, así trabaja el sistema, pero el que pone en el tapete en el mundo hoy, esto de la desigualdad, del crecimiento de la riqueza, de la globalización financiera que desarma familia, es el Papa, es el abanderado de todos estos temas. Y entonces nos encontramos en la Argentina que todo aquel que dice, ¿y por qué nos pagamos si lo pactado debe cumplirse? Todo ese discursito que ustedes conocen. Yo les voy a dar 4 ejemplos de la vida privada para desarmar el subconsciente que muchos tienen, de decir que si vos pactaste algo tenés que cumplir. Para romperle ese concepto, o por lo menos para que tengan de marco de referencia. En el derecho privado, si usted pactó algo, viene del derecho romano, el pacta subservando, lo pactado debe cumplirse. Pero también viene del derecho romano un concepto en latín que se llama rebis stantivus. Y usted dirá, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, salvo que las condiciones objetivas hayan cambiado y evidentemente alguien no se enriquezca con ese cambio de condiciones objetivas que las partes no quisieron ni entendieron en el momento de firmar un contrato. Ya en el derecho romano. Pero si esto fue jurisprudencia, después los franceses que arman toda la doctrina muy bien de la teoría de la imprevisión, entonces si aparece la teoría de la imprevisión y hay un cambio espectacular de escenario económico, usted no tiene por qué pagar lo que no corresponde, porque va a tener el acreedor un enriquecimiento sin causa y usted va a tener un empobrecimiento sin causa porque le vendieron el verso que lo pactado debe cumplirse. Le doy otro argumento, es el artículo 1198 del Código Civil. Artículo 954 del Código Civil. Si usted tiene una viejita que tiene una casita y vale, a valor de hoy, $50.000. La viejita está enferma, no entiende bien, pero está normal, tiene alguna debilidad, y le pagan $5.000 en vez de $50.000. ¿Prevé alguna, lo pactado debe cumplirse? ¿O ahí hay lo que se llama lesión subjetiva? Bueno, este es un instituto que se introdujo en la Argentina a través de la reforma Borda, en el 954, cuando las prestaciones son evidentemente desproporcionadas y uno con conocimiento, aprovechándose la debilidad del otro, saca una ventaja sin explicación, usted puede invocar la lesión subjetiva. Después tener 1071, que es el abuso del derecho, ejercicio abusivo del derecho innecesariamente, aunque usted tenga derecho, pero crea una situación de abuso innecesario, también puede invocar. Y después la reforma introduce lo que se llama, el juez está facultado a manejar lo que se llama el principio de equidad. Si un crédito es onerosamente espectacular, porque usted pacta un punitorio creyendo que en 30 días paga, puede estar en mora 30 días, el 1% diario en alquiler, una pensión, al 1% diario en 2 años que no pagó, el valor de la casa. Eso no es evidentemente, y usted tiene que tener una defensa. Entonces el juez tiene el principio, usted puede invocar la equidad, puede invocar el abuso del derecho y los intereses reduce automáticamente el juez en una forma espectacular. Hay fallos de la Corte pacífico, no estoy hablando de discurso y de teoría. Entonces, si usted en la vida privada le enseña cuando razona que lo pactado debe cumplirse siempre y cuando no cambien las condiciones, siempre y cuando no se haya abusado, siempre y cuando no viole la moral y la buena costumbre conforme al artículo 953, la pregunta es, si estamos en el derecho público,
¿Qué diferencia hay entre derecho público y derecho privado? En derecho público y privado, que hablamos de estos cambios, rige en plenitud la autonomía de la voluntad. Es decir, las partes son las leyes. El artículo 1197, las convenciones forman para las partes una regla que deben someterse como la ley misma. Es decir, siempre y cuando no vayan contra límites que el derecho marca. Ahora, el derecho público, el derecho administrativo es otra cosa. El derecho administrativo, tal cual nuestra concepción, viene del derecho francés. Post-revolución, se crean después de la Revolución Francesa el Consejo de Estado francés y viene toda la teoría alemana y toda la teoría francesa donde tiene el Estado prerrogativas porque hay interés general y porque está en juego la sociedad. Entonces hay valores que superan el análisis privado y el análisis liberal. Y si hay derecho público, como hay en cualquier parte del mundo, el derecho público tiene que defender orden público, tiene que defender intereses públicos y esto pone un límite. Y ahí entonces, en este tema, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque si bien es cierta que nuestra Constitución Nacional, en el artículo 116, dice que no se puede delegar la jurisdicción, pero la jurisprudencia, la doctrina, hizo una interpretación amplia de la necesidad económica, de endeudamiento, el poder, hizo una doctrina que sí se puede delegar, porque el artículo 116 habla de concepto más amplio, hace todo un discursito para explicar por qué podemos delegar a Nueva York. Pero lo que está fuera de discusión es que usted cuando delega la jurisdicción no delega el control último si se viola el orden público por una sentencia delegada en el exterior. Esa es una reserva que tiene un país. Controlar si esa sentencia que usted delegó viola el orden público nacional, su ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque esta es la clave. La clave es que esto es preexistente al juez que dicta el fallo, la clave es preexistente que es anterior al principio al acreedor que se endeuda, sabe que tiene el riesgo de que una sentencia viole el ordenamiento, el orden público y no pase el control. Ahora, esto que estoy hablando yo, ¿es una teoría o es una verdad? Le traigo un fallo a la Corte, la última palabra argentina. Pero no un fallo del siglo pasado, un fallo del siglo XX, le traigo un fallo del siglo XXI. Un fallo del año 2014. Un fallo del 6 de marzo del 2014. Un fallo que controló el orden público del juez Iriesa, en otro juicio. Y el fondo buitre era Clarent Corporation, contra Estado Nacional Argentino, delegación de jurisdicción, compró los bonos, ejecutó en Nueva York, terminó de ejecutar en Nueva York, y vino a la Argentina a hacer lo que se llama el exequatur, que es la habilitación para ejecutar dentro de la Argentina porque tenía que embargar bienes dentro de la Argentina. Ahí va a venir después una discusioncita, pero este tema quiero que lo vayan, no son abogados, pero quiero que la agarren a ver si agarran a uno. Entonces, la ley argentina dice, el Código Procesal Civil de la Nación, que es el que rige para hacer el procedimiento, establece un inciso que le voy a leer, pero yo le digo primero, pero le voy a leer después para que no es mentira, esto no estamos hablando en el aire. En el inciso 4 del artículo 517 dice que podrá ejecutarse una sentencia delegada extranjera siempre y cuando no viole el orden público y el ordenamiento jurídico. Y en el inciso 5 dice, y si la Corte Suprema tuviera como precedente una cosa distinta que dictó el juez extranjero, no será válida la sentencia extranjera. Si encuentro rápido, porque no tengo PowerPoint, pero le voy a leer, me interesa leerle. Pero para que vean que no es que discurso. Sentencia de tribunales extranjeros, laudo de tribunales de arbitraje extranjeros. Conversión en título ejecutivo. Hay que convertirlo en título ejecutivo esa sentencia. Miren lo que dice el inciso 4. Que la sentencia no afecte los principios de orden público del derecho argentino. Si no, no se le da bien. Lo que le dije recién. Y el artículo 5, que la sentencia no sea incompatible con otro pronunciamiento con anterioridad o simultáneamente por un tribunal argentino. Entonces tenemos esta arma de 100% de garantía cuando vengan a embargarnos dentro de la Argentina. 100% de garantía. Yo tengo una teoría plus que es así nacen las teorías, se forzan. Hasta ahora no mandé a todos lados. No. Yo tengo la teoría que adentro de la Argentina, esto tenemos que tener claro,
el fallo, les leo porque ustedes van a decir, no está, esto es hoy, no sé si me entienden. La página 5, el punto 8, les leo para que el fundamento de la Corte Suprema, que no es el fondo Singer, sino el que le hablé yo de marzo, pero él lo parece. Que en ese contexto y sobre la base del fundamento que esta Corte comparte y hace suyo en el referido dictamen de la señora Procuradora General, se llega a la conclusión que el exequatur pretendido por Clare Corporation no satisface el requisito previsto en el inciso 4 del artículo 517, que es no satisface porque viola el orden público, ¿sí?, del Código Procesal. Pretensión del accionante, fíjese, la pretensión del accionante, es decir, del acreedor, implicaría convalidar que éste, a través de una acción individual que se cortó solo, promovida ante un tribunal extranjero, eluda el proceso de reestructuración de deuda pública dispuesto por el Estado argentino, mediante las normas de emergencia dictadas por las autoridades competentes de acuerdo con lo establecido por la Constitución Nacional. Fíjese la posición que tiene la Corte Suprema. Dice, este Clare Corporation, que hoy sería NML Singer, violó el orden público porque se quiso cortar solo, tuvo la posibilidad de entrar voluntariamente y usted no me puede, con un fallo que por más que yo delegué en la jurisdicción, venir a complicarme una reestructuración soberana de deuda de la Argentina donde me pone en peligro 100.000 millones de dólares, donde me aplica la cláusula Rufus, que si yo pago tengo que reconocerle 65.000 millones a los que ya me hicieron la quita porque tienen que cobrar iguales a los nuevos que me obliga a pagar el 100%, y le tengo que pagar 1.500 millones de dólares a Singer y le tengo que pagar 13.500 millones a los otros que todavía no me hicieron juicio pero que van a seguir la jurisprudencia de Singer. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes si no se pone en peligro el orden público que un fallo individual de un acreedor que puso 48 millones de dólares quiera poner en peligro 100.000 millones de dólares de una decisión soberana que dio el Parlamento argentino, que no fue declarado inconstitucional en base a leyes de emergencia ratificadas en el 2004-2010? Dice la Corte, señor, esto no. Este precedente lo tenemos y está. Acá la única discusión que queda es cómo hacemos para que no hay precedente todavía, es cómo decimos, porque yo tengo la teoría de que el Procuradora del Tesoro, que es el fiscal de Estado correntino, diríamos, se llama Procuradora a nivel nacional, que es la que defiende los intereses del Estado argentino, mi tesis es que tendría que presentar hoy una acción declarativa en la Corte Suprema. Porque la Corte no se puede despedir en abstracto. El sistema argentino y cualquier sistema judicial tiene que haber causa judicial para poder pedirse. Entonces, ¿cómo armamos la causa judicial? Este es el armaje. Es la Procuradora del Tesoro tiene que plantear la declaración de certeza y decir, el fallo de Griesa con el tema Singer pone en peligro el orden público, quiero que me revise porque ya me está causando daño con la reestructuración, el no pago, el mismo mediador Pola dice que entramos en default. Esto se da cuenta que es el orden público que está en juego y ahí la Corte tiene que expedirse y con ese fallo de violando el orden público recorrer los juzgados, recorrer el mundo con que no se respetó el orden público como hay que respetarlo. La Argentina hasta ahora el gobierno nacional eligió está eligiendo la denuncia por especulación en la SEP, que es el tipo, y está eligiendo estudiar el tema de la Haya, el Tribunal de la Haya. La verdad que el Tribunal de la Haya tiene dos problemas, no quiero decir que no corre y ojalá que corra. Una es que es entre estados, y en este caso tendríamos que romper la lógica de Singer y decir, la verdad que el juez Griesa se extralimitó en su jurisdicción y nos violó el orden público para poder legitimar que es Estado contra Estado, y en esa podríamos entrar, pero tiene una cláusula que dice que los dos países tienen que estar de acuerdo para litigar. La pregunta es, ¿Obama estará de acuerdo para litigar? Esta es la pata del Tribunal de la Haya, salvo alguna cosa nueva que se encuentre, los países tienen que estar de acuerdo. Es decir, nosotros pudimos ir al Tribunal de la Haya en la violación del Carmen, que es el tema de cuando se violó el tema de las pasteras con Uruguay, pero los dos países estábamos de acuerdo que sea el Tribunal de la Haya. Me dicen que redondeo el tema. La idea es, lo único que nos puede salvar es el orden público. No tenemos que pagar porque si no pasamos a deber 100.000 millones de dólares más, ya. Después del 1 de enero vemos, quita, discutiremos, pero hoy el que dice que hay que pagar, para mi humilde opinión, o es un ignorante, o tiene el subconsciente de lo pactado debe cumplirse,
Y los que conocen tienen una muy mala fe. Tenemos que en esto ser solidarios con el interés general. La historia argentina es que hay una Magdalena, nadie puede tirar una piedra, hay más y menores. Si usted me llama Cavallo, Martínez II, son imperdonables. Los demás, a veces llevados por las circunstancias, tuvieron por miedo a caer en la cuidar el sistema político en la Argentina, tuvieron que firmar para dar atenuante. Pero la verdad es que me parece que en este tema hay que seguir estudiando el tema de deuda externa, hay que seguir estudiando estas cosas porque tendemos a repetir, porque vimos la historia argentina. Entonces, lo que vine a hacer hoy es a esclarecer, a dar algunas coordenadas, no a tener la verdad, sino que ustedes sigan pensando. Muchas gracias.